Lorena Núñez está con nosotros. ¿Nos está escuchando? ¿Se escucha? Sí, ay, pero ahí te escucho y también te veo, espléndida como siempre. Lorena Núñez es máster en gestión del medio ambiente. Ahora van a ver por qué arranco, es la primera vez que te presento así. Voy de vuelta. Máster en gestión del medio ambiente y la economía circular de la empresa por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pero además es cofundadora de Papa Studio, de Darabi Fábrica, está en el directorio de Amplastify, es co-líder de UN Circulares, está en el comité consultivo de CACTA Informa y ahí me quedo, porque si no la presentación no se termina más. Pero, ¿por qué voy a copetear esta nota para que vos empieces a hablar? Quería y te pedí, te agradezco tu tiempo, conversar con vos, porque publicaste en una de tus redes, habemos título. Y bueno, no tenemos 20 años, si bien que sos mucho más joven que yo, pero tenés tanta experiencia, tanta trayectoria en el campo, hiciste tantas cosas relacionadas que de golpe te pusiste a estudiar y me pareció mágico, maravilloso y un ejemplo. ¿Por qué te pusiste a estudiar algo en lo que has dado charlas a nivel internacional? Mira, bueno, qué linda introducción. Viste que las redes a veces generan cosas que por ahí no lo generamos en el momento porque no nos vimos en estos días. Y sí, lo puse con esa intención. De hecho, la foto la saqué en mi balcón, que me estuvo estudiando todos los sábados, que para mí los sábados son para familia o para deporte. Y en este caso dije, bueno, se merece este año y pico estar estudiando, porque consideraba que, como vos bien decís, había trabajado mucho en el tema de triple impacto, cuando era un movimiento que recién arrancaba, que nos encontraba 4 o 5 locos hablando de que las empresas tenían que tener impacto económico, social y ambiental. Estabas dentro de esas locas lindas, así que en un momento dije, bueno, ya hace muchos años que estoy con esto, quiero ver de qué manera puedo anticipar algo que veía que estaba funcionando en otros lugares y acá todavía era un término muy incipiente como la economía circular. Y cuando empecé a introducirme en el tema me di cuenta que iba a la madre de los problemas, o sea, iba al foco de los problemas. Entonces dije, bueno, si bien pasé muchos años comunicando como emprendedora de triple impacto, creo que puedo dar ese salto y hablar de empresaria que quiere introducir la economía circular de un modo eficiente en la industria y bueno, decidí dar ese salto primero desde lo académico y se fueron dando las cosas medio en paralelo porque a la vez que estudié iba tratando de capacitarme yo, pero también contarle a otros de qué se trataba, así que en ese camino estuve el año pasado para este año expandirlo. Tenés entonces la experiencia maravillosa de haber empezado de abajo, como se dice, de abajo también desde un título profesional, ¿no? Porque ya tenías tu título profesional. Exacto, y creo que siempre yo, no sé el ratio que deberíamos tener, pero creo que tiene que haber un número en el cual decís, bueno, pasan 2, 3 años, está bueno volverse a capacitar, volverse a conectarse con gente que por ahí está en un rubro que no es el tuyo o en otra industria y te trae como un montón de información que en mi caso fue súper rico, porque si bien yo tenía mi formación en diseño y comunicación visual, con un posgrado en imagen de empresa, estaba coordinando mi propia fábrica de lo que es triple impacto, impacto ambiental, social y económico, creía que había algo más que estaba faltando y fui por eso y nada, fue súper interesante con todo lo que me encontré. ¿Y qué es lo que más aprendiste, ¿no? ¿Qué es lo que te sorprendió, ¿no? Uniendo este mundo de haberlo caminado con lo que es la prueba-error, porque bueno, yo fui testigo a lo largo de años de hacerte entrevistas, de ver cómo fueron creciendo, empezaste sola con las tote bags, después te uniste y armaron Darabi, también por suerte estuve en el proceso de Vistage cuando era que Papa Estudio, que sí, que no, que se va a confundir, que somos una fábrica, que somos una ONG, que somos, ¿no? De todo ese brainstorming inmenso que ustedes tienen además a un montón de personas trabajando que de otra manera no tendrían trabajo y no solo trabajar, sino aprender. Y de golpe la academia de vuelta, ¿no? ¿Qué te fue dando? ¿Dónde sentís que te enriqueciste más? Mira, yo creo que el mayor aprendizaje estuvo primero que los docentes eran personas que estaban dentro de la industria, no eran solamente académicos. Y ahí es como que descubrí el valor que implica tener un proyecto en acción
y dar clases o contar sobre eso. Es como que la economía circular todavía no está escrita, está todavía en pleno movimiento. Entonces, si bien veía muchas capacitaciones desde lo formal, sentía que esas cosas las podía leer y de alguna manera iban a poder introducirse en mi cabeza y en mis ganas de hacer. Pero este programa, esta maestría, tenía docentes a cargo que se estaban haciendo cargo del problema. Y una de las cosas que, bueno, tenía un viaje de estudio a España que lo hice y recorrimos fábricas y proyectos, y lo que vi es que se tienen que poner de acuerdo muchos actores, muy similar a lo que pasa con la resolución de grandes problemas. Entonces eso me sirvió para venir después y volcar el tema de decir, bueno, a ver, si no estamos de acuerdo hacia dónde vamos con determinados temas, con el consumo, con la manera de cuidar el agua, con los procesos, con qué materiales usamos, si ese material, si mi empresa crece, ese material que yo uso va a ser bueno o malo por el planeta. Si no me hago esas preguntas al principio del problema que estoy solucionando, por ahí estoy generando una solución que en unos años va a ser un problema también. Entonces, eso me dio el puntapié para decir, bueno, tengo que trabajar con la Cámara Argentina de Comercio, tengo que trabajar con organizaciones que estén queriendo llevar adelante la economía circular y bueno, y también meterlo acá en la academia, en la Universidad de San Andrés, que estoy dando un ciclo de economía circular, para poder expandir todo eso que uno empezó a meterse en el tema y tengo mucho por seguir aprendiendo aún todavía. Y qué bueno el abordaje de flexibilidad con lo que contás el tema, porque cuando empezaron estos conceptos, bueno, cuando empezó la sustentabilidad hace 20 años, yo siempre lo cuento como anécdota, en el diario La Nación nos sentamos los periodistas a decir, ¿hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad? Y eso nos llevaba horas y parecía como re importante, ¿no? Y hoy, en realidad, bueno, es lo mismo, decirlo como quieras, más o menos, pero estamos hablando ya no lo discutimos, pero la economía circular es fundamental y vos nos estás trayendo algo muy interesante. Es un concepto flexible. Sí, no es que total. Hay, así como, que loco en contraposición a la economía lineal, ¿no? Acá es circular. Es que es de mejora constante. Claro, puede circularizarse un proceso de distintas maneras. No hay una matriz que se aplica en la empresa, sino que hay que trabajar dentro de la empresa. O sea, es un desafío inmenso. Así que... la verdad... Y hay que contagiar esas buenas prácticas internamente, porque muchas veces las empresas se acostumbraron a hacer las cosas de determinada manera y creo que es momento de empezar a revisar esos procesos, entender que el contexto en el que nacieron era uno, en el que están actuando ahora es otro y en el que van a actuar en el futuro va a ser otro. Entonces, con ese panorama de contexto, empezar a analizar, bueno, a ver, lo hacíamos así, pero ahora no hay que hacerlo más de esta manera, porque ese recurso que nos parecía que iba a ser infinito, no lo es, entonces lo tenemos que tratar de otra forma, tenemos que encontrarle segundas vidas a los descartes, entenderlos como submateria, bueno, es realmente muy interesante. Te agradecemos muchísimo este contacto, este ratito. En cualquier momento me doy una vuelta por Darabi, aparte para adquirir y comprar algún collar que no está, tengo el mío también es reciclado, por supuesto, pero no es ese. Hermoso. Es más, creo que no tengo todavía uno, así que voy a pasar por ahí. La próxima vez que nos vemos en algún evento te llevo. Claro, es como Taí que usa siempre, hay unos que son marca registrada, así que bueno. Vamos por ahí. Bueno, ¿y en qué andás como para a dónde direccionamos a la gente, al cual de las redes? ¿Qué es lo que se viene? Mira, como vos bien dijiste, Papa y Darabi son mis marcas. Darabi es la marca de fábrica, que se puede encontrar online en darabifábrica.co, CO solo. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las papas es papastudio, con s.co también. Y te tiro una perlita que da para otra charla algún día, de este proyecto de la maestría, el proyecto de fin de máster, que presentamos con dos amigos más, con Federico y con Paola, se convirtió en un proyecto que se llama UN Circulares, Unidades de Negocios Circulares, que lo que estamos haciendo es medir la circularidad de esos brotes que empiezan a nacer verdes y que tienen un montón de cosas para mejorar y convertirse después en casos de estudio para que en la academia no estudiemos casos de afuera, porque tenemos un montón de casos locales que por no estar por ahí bien contados nos lo perdemos. Así que ese es el nuevo proyecto que estoy llevando a cabo, muy nuevito, recién salido del horno. Es decir que van a medir el startup, digamos, sí, para analizar, para meter esta variable de circularidad dentro de la viabilidad y de cómo va a seguir esa startup.
Totalmente. Medimos en Súper 4, a través de interesante, una entrevista, en 4 ámbitos, que son los ámbitos que toca la circularidad. El primero es el origen de todo, de los claro. materiales, de tu proceso. El segundo es cadena de valor, que no es ni más ni menos que ese contacto desde lo social, de cómo intervenís en tu entorno con tu proyecto, con tu modelo de negocios. O lo que hacemos es analizar el modelo de negocios Claro. con este escáner que le decimos. El otro punto tiene que ver con la responsabilidad extendida. Se habla mucho de responsabilidad extendida del productor, pero no se habla tanto de la responsabilidad extendida del consumidor, porque el último ámbito es la comunicación. Y muchas veces lo que falla es que uno lanza un producto o un servicio al mercado y si no lo cuenta bien, ¿qué hacer después del uso o de que ejerciste ese servicio, digamos? ¿Cómo logro que eso tenga un buen destino final si no nos queda otro? ¿O cómo logro que ese proceso pueda seguir un circuito circular? Creo que ahí están jugando la comunicación del proyecto y no solamente la REP, que es la responsabilidad extendida del productor, sino yo digo la REC, responsabilidad extendida del consumidor o cliente. Qué interesante lo de la comunicación, ese es para charlar fuera de micrófono en principio, pero porque en la era de la hiperinformación, curiosamente no estamos informándonos y hay mucha confusión de cómo jerarquizar la Sí. información, ¿no? A mí me pasa, con tantísimos años de periodismo, no puedo entender la lógica del impacto de los famosos posteos en las redes. O sea, algo que por ahí para mí es súper importante, no tiene el impacto de lo que para mí es de color en el periodismo, digamos, tradicional, Sí. o rozando una pavada, la verdad. Y por ahí eso tiene mucho más impacto. Entonces digo, ahí es la oportunidad de cómo lo contamos o cómo hacemos atractivo y sexy este movimiento que, bueno, en temas de empresas B y un montón ya lo venimos conversando, pero le estás dando una nueva oportunidad en economía circular y me encanta porque es muy directo. O sea, ahí hay Es una exacto lo que chance. decís, porque sabés que hicimos un prototipado de todo este proyecto con 18 proyectos que escaneamos y salta como casi un denominador común que los temas más importantes que tienen que comunicar, que es el propósito, el por qué hacen lo que hacen, de qué manera eso puede seguir un circuito, no lo están comunicando en las redes, en ninguna comunicación que tengan en el momento, sino que te lo cuentan verbalmente en la entrevista. Mirá. Lo cuentan, lo saben, pero no lo pudieron traducir de una manera, como vos bien decís, que sea más comestible, más atractivo, más dinámico para que se entienda. Así que creo que ahí hay un gran desafío. Te agradecemos muchísimo, un placer como siempre conversar con vos. Vamos a tener todo esto en noticiaspositivas.org para que se pueda repasar y después te voy a pedir bien los links para quienes se puedan anotar en la Universidad de San Andrés. Mi casa también es un lugar súper innovador, así que bueno, muchísimas gracias, Lore. Nos vemos. Chau a todos. Estaba conversando con nosotros Lorena Núñez, flamante máster en gestión del medio ambiente y la economía circular de la empresa por la Unidad Europea Miguel de Cervantes.